Santo de Dios, gracias porque tú eres bueno. Gracias, Señor, porque tú tienes cuidado de nosotros. Gracias porque hoy tenemos la libertad de poder estar aquí congregados para adorar, para glorificar tu nombre, Señor. Te pedimos por aquellas personas que en este momento están siendo perseguidas, Señor. Por aquellas personas que no pueden hablar de ti, que no pueden predicar el evangelio con libertad, Señor, pero que aún escondidos o teniendo su Biblia escondida, cuando tienen la oportunidad, hablan de ti, Espíritu Santo. Dales fuerzas, Señor. Trae consolación a sus vidas, y aún aquellos que han perdido la vida, Señor, por proclamar el evangelio, damos gracias por ellos, por sus familias y por todas aquellas personas que escucharon de ti a través de esos hombres y mujeres. Hoy nosotros tenemos la virtud, Señor, de poder acercarnos confiadamente ante el trono de gracia, Señor, de no tener ningún impedimento, de no tener ninguna barrera, para que podamos venir delante de ti y conocerte a través de las Escrituras. Sé tú poniendo tus palabras en mi boca, Señor, y que podamos aprender y ser sensibles a tu voz, Señor, y poner en práctica tus mandatos. En el nombre de Jesús, amén. Hay dos extremos: los excesos y los déficits, ¿cierto? O mucho, que se desborda, que es un exceso, o muy poquito, escasez, que es el déficit, ¿cierto? Entonces, normalmente hemos escuchado que los extremos son ¿qué? Nocivos, ¿cierto? Y hay algo bien importante, y es que todo exceso genera un déficit. Todo exceso genera un déficit. Y cuando hablamos de batallas espirituales, aplica de la misma manera. Miren, ¿usted es un hijo de Dios? ¿Usted es una hija de Dios? ¿Está convencido de su salvación? Si no está convencido, esperamos que hoy salga súper convencido de su salvación. Pero los hijos de Dios tenemos que enfrentar algo que se llaman batallas espirituales. A algunas personas les predican el evangelio en el sentido de: ven a Jesús, Él cambiará tu vida y nunca más volverás a sufrir. ¿Eso es verdad? No. Ven a Jesús, Él cambiará tu vida y vas a obtener todo lo que quieras. ¿Eso es verdad? No. Pero en muchas ocasiones así se vende el evangelio, ¿sí? Ven y vas a ser próspero, ¿sí? Porque la pobreza no es del Señor. ¿Usted ha escuchado eso? Cuando la palabra me dice en las Escrituras: a los pobres siempre los tendrán. Así que debemos aprender a dar, ¿sí? Entonces vemos esos extremos, en donde o todo o nada, y son nocivos. Los hijos de Dios tenemos que enfrentar batallas espirituales. ¿A usted esa parte le gusta? La verdad. No. ¿A quién le gusta enfrentar una batalla? ¿A quién le gusta que vengan y lo desacomoden? ¿A quién le gusta que vengan y le hagan la vida imposible? A nadie, ¿cierto que sí? Pero tenemos que entender que sí, que usted y yo, si somos hijos de Dios, enfrentamos batallas espirituales. Contra el pecado en nosotros mismos, porque hay una naturaleza pecaminosa, ¿cierto? Pero también porque tenemos un enemigo. Y ese enemigo se llama Satanás, se llama el diablo, ¿sí? Y digamos que la publicidad, el mercadeo, que es hecho ¿por quién? Por personas, se han encargado de pintar al diablo de una manera completamente equivocada. Y vemos los excesos y vemos los déficits, ¿sí? Y entonces vemos películas, series, en donde vemos full ocultismo, brujería, pero ¿la bruja es fea? No, o sea, la bruja uno dice ojalá, o sea, es hermosísima, ¿sí? Y entonces los superhéroes, que son brujos, y wow, el poder que tiene, ¿sí? Y no se pinta feo, sino más bien como deseoso, como tan bacano tener ese poder, tan bacano hacer eso, tan chévere hacer lo otro, ¿sí? O camuflado en la música, ¿sí?
y ya no lo pintan como que uno lo acepta, como que normal, eso hace parte del día a día. Ay, no sea tan exagerado, ¿sí? Pero lo de Dios o a Dios mismo, ay, qué pereza. Ay, no, tan anticuado. Dios, otra vez con el mismo cuento, ay, la Biblia, canta, qué pereza. ¿No ha visto esos extremos? Y como decía la palabra, a lo bueno se le llama malo y a lo malo se le llama bueno, ¿cierto? Y aquí se aplican dos extremos respecto a nuestro enemigo, si usted es un hijo de Dios, el diablo. Y es un extremo que va al déficit, a la escasez, y es cuando se le subestima, ¿sí? Y sencillamente no conozco mucho, he escuchado que existen, hasta yo creo que es irreal, ¿sí? Pero ahí está, y normal, no le paro muchas bolas. Cuando yo subestimo, cuando yo no conozco a mi enemigo, eso me hace vulnerable. ¿Para qué? Para el ataque. ¿Por qué? Porque no estoy en un estado de alerta, porque no hay una preparación y sencillamente eso me va a llevar a la derrota. Cuando van a hacer en el ejército alguna estrategia, ¿no estudian al enemigo? ¿No saben ante quién van a ir? ¿Cierto que sí? Porque tienen que salirle antes, porque tienen que saber por dónde. Pero cuando subestimamos a nuestro enemigo, el diablo, y decimos, eso es un cuento de niñas, eso en las películas de hadas, eso es irreal, pues entonces, de entrada vamos perdiendo, porque no estamos preparados y porque nos hacemos más vulnerables a sus ataques. Segunda de Corintios, capítulo 2, versículo 11. Tome nota de cada uno de los textos bíblicos para que usted en su casa pueda leerlos. Dice, para que Satanás no se aproveche de nosotros, pues no ignoramos sus artimañas o estrategias. ¿Qué sucede? Si yo me distraigo y considero que el diablo sí, pero allá lejos es irreal, lo dejamos en películas, pues entonces no estoy haciendo lo que me dice la palabra. Me está mandando a que no ignoremos sus estrategias. ¿Está conmigo? Pero entonces nos vamos al otro extremo, ¿sí? Y es un énfasis excesivo en nuestro enemigo. Y entonces veo demonios por todos lados. Y todo el tiempo estoy reprendiendo y sacando de donde yo no sé si había, pero lo saco por si acaso. Y me estudio y me releo y saco no sé cuántos nombres de demonios y, en fin, hay una atención excesiva en Satanás. Y aquí el punto es que el enfoque se vuelve hacia él. Y viene a ser más importante él que Dios. ¿Sí está conmigo? Corriendo el riesgo de que nos pongamos a conversar y seamos llevados por el mal camino, como le sucedió a Eva. ¿Eva tenía que estar conversando? No. Pero por distraerse, por conversar con quien no debía, pues entonces fue engañada. Ahí adelantico en 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 3, dice, pero me temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, los pensamientos de ustedes sean desviados de un compromiso puro y sincero con Cristo. ¿Qué le sucedió a Eva? Fue engañada y desviada por no tener el enfoque correcto, por ponerse a conversar lo que no tenía que estar hablando. Así que entonces, si entendemos que tenemos un enemigo, ¿cierto que sí? Que no es como lo vemos en los muñequitos, en las series, en las películas, sino que es real. Hay un mundo espiritual y es real, pues entonces entendemos que los hijos de Dios tenemos ataques. ¿Cierto que sí? ¿Va conmigo? Y no solamente en esos momentos de ataques, sino en todo tiempo, yo tengo que apelar a Cristo. ¿Cómo se llamaba la enseñanza o cómo se llama la enseñanza? Apelo a Cristo.
¿Usted entendió la imagen? Regálamela otra vez, por favor. Usted si le prestó atención, yo me hago para acá, para los que están allá. Tú eres abogada, ¿cierto? Apelar es poder dirigirme o recurrir a una persona que tiene autoridad y poder para hacer algo, ¿no? Más o menos, sencillo. Apelo a Cristo. Porque usted y yo tenemos una batalla espiritual. ¿Cuándo? En este mismo momento y todo el tiempo. Apelo a Cristo. Mire, Dios es soberano. Dios es todopoderoso. Dios le ha permitido a Satanás tener una influencia y poder limitado aquí en la tierra. Limitado. Porque finalmente todo está bajo el control de Dios. Pero el Señor se lo ha permitido. Y eso usted y yo no lo podemos ignorar. Pero hay que empezar por el principio. Recuerde, nada de excesos, ¿sí? Ni una tensión excesiva, ni subestimar. Tenemos que encontrar un punto de equilibrio. Y ese punto de equilibrio nos lo da cuando apelamos a Cristo. Cuando nos dirigimos a Él, porque tiene poder y autoridad. El hombre fue creado con un único propósito. Y es que glorificar a Dios. El hombre no fue creado para autorrealizarse. El hombre no fue creado para cumplir todos los deseos de su corazón, para llevar a cabo todos sus propósitos. Y si vemos el discurso de nuestros tiempos, es ese, ¿cierto? Tú lo puedes hacer, tú lo puedes lograr, vas a cumplir lo que quieres, ¿sí? Enfócate en ti mismo y vas a alcanzar la felicidad. Y todo lo que tenga que ver con el hecho de la autorrealización, de poder satisfacer esas necesidades básicas y un poco más complejas. No, la palabra en Isaías me dice que el hombre fue creado para gloria de Dios, para glorificar el nombre de Dios. Y esto es bien importante que lo tengamos presente, porque cuando estábamos separados de Dios, cuando en usted y en mí que somos hijos de Dios, no había salvación, por nosotros mismos era imposible glorificar a Dios. ¿Por qué? Porque estábamos separados de Él, porque todo era enfocado en nosotros mismos. Pero cuando viene Cristo a la cruz, cuando nos da redención, cuando nos da perdón de pecados, ahora sí se rompen las barreras y usted y yo podemos volver al principio, y es que glorificar a Cristo. Pero con mucha dificultad. ¿Por qué? Porque en usted y en mí hay una naturaleza pecaminosa. Glorificar a Cristo es enfocarnos en Él. Es centrarnos en quién es Él. Si hay un exceso de Satanás, hay un déficit ¿de quién? De Jesús, ¿sí? Pero es que yo no estoy hablando todo el tiempo de Satanás, yo ni siquiera le paro bolas, pero estoy enfocado ¿en qué? ¿En mí mismo? ¿En mis deseos? ¿En mi voluntad? Y nos vamos a dar cuenta que lo uno tiene relación con lo otro. Mire, este tema de batalla espiritual, o como otros le llaman guerra espiritual, a veces se convierte como en un tema de coger con pinzas, ¿sí? Y algunas personas dicen, no me hable de eso que me da miedo. No quiero saber nada del diablo, me da miedo. O no creo en eso, no existe, ¿sí? Pero vamos a entender lo que dice la Escritura al respecto. Porque podemos encontrarnos mucha información. Y entonces, ¿qué hago? ¿Y cuál es el kit de guerra espiritual? ¿Y cómo hago? ¿Y pataleo, golpeo, hablo? ¿Qué digo? ¿Sí? Porque se los encuentra. O sea, se los tiene. ¿Qué hacer y cómo hacer para derrotar al diablo? Entonces vamos a entender si es así. O sea, cuando la Biblia me habla de una batalla espiritual, ¿realmente es así tan horrible? O sea, que a veces hasta da miedo lo que uno ve que hacen, ¿sí? Desde el principio, Satanás ha hecho todo lo posible por ir en contra del propósito de Dios. Todo el tiempo. Y lo seguirá haciendo, ¿sí? Hasta que el Señor así lo ha considerado.
seguirá estando en oposición contra el reino de Dios y contra sus hijos. Pero hay algo bien importante, y esto es algo que tenemos que tener aquí marcado, y es que su destino está sellado. Apocalipsis 20 me dice que él irá al lago de fuego y será por los siglos de los siglos, eternamente. O sea que él ya está, ¿qué? Ya vencido. Y eso usted y yo lo tenemos que tener en cuenta. Sin embargo, mientras usted y yo estemos en esta tierra y él tenga ese poder limitado sobre esta tierra, usted y yo vamos a tener ataques. Así que yo tengo que saber qué hacer al respecto. Yo tengo que saber cómo moverme a nivel espiritual. Es lo que he oído, es lo que me han enseñado. Hay que hacer un ministerio de liberación. Entonces, si yo fui bruja o si yo fui brujo, estoy pero súper preparado para liberar y sacar demonios. Vamos a mirar qué nos dice la escritura al respecto. Efesios capítulo 6, versículo 12. Usted sabe que yo lo pongo a caminar por toda la Biblia. Desde el versículo 10 nos habla acerca de ¿qué? ¿Qué dice en su Biblia? ¿Qué título tiene su Biblia desde el versículo 10? La armadura de Dios, ¿sí? Efesios capítulo 6, versículo 12 dice: porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestes. Primer aspecto a tener claro en esta batalla espiritual: ¿peleamos contra las personas? Contra el que me gritó, contra el que fue injusto, contra el que calumnió, contra el que me engañó. ¿Peleamos contra las personas? No. Es una batalla espiritual. Y la palabra lo dice, no es contra carne y sangre, ¿sí? No nos enfrentamos a un enemigo físico, sino espiritual. Por ende, no utilizamos armas tangibles como un revólver o un cuchillo, ¿sí? Ni tampoco tenemos defensas físicas como puños o patadas. ¿Vamos quedando claro? No es así, no funciona. Es espiritual. Y la palabra me dice que la mejor arma ofensiva contra el enemigo es la palabra. ¿Y quién es la palabra? Cristo. ¿Viene conmigo? No se duerma, si no hacemos la pausa activa. La armadura de Dios. Mire, cuando nosotros entendemos que estamos en un mundo espiritual, que así tengamos esta carne que se consume y se va acabando día tras día, por más que le pongamos rellenos y estiremos y aplanchemos y de todo, se va a acabar. Y que hay un mundo espiritual, vamos bien. La mejor arma ofensiva espiritual que tenemos es la palabra. Y la armadura de Dios nos habla al respecto, ¿sí? En su casa usted va a poder tener tiempo de leer todos estos versículos sobre la armadura de Dios. ¿Pero de qué nos habla? De yo estar seguro de mi salvación, de la palabra, de tener fe, de ser y tener claridad de que soy justificado, de predicar el evangelio. Esa es la armadura de Dios. ¿De qué me habla toda la armadura de Dios? ¿De qué me habla? La armadura ¿de qué me habla la armadura de Dios? De Dios. El enfoque está en Cristo. El enfoque está en Cristo. Pero si nosotros creemos que esa batalla espiritual, que ya vamos a ir desglosando qué es eso, es en nuestras fuerzas o nuestras opiniones, craso error. Porque de entrada vamos perdiendo. Porque confiamos en nuestro poder, en nuestra habilidad, pero no en el poder de Dios. Yo sé cómo lo resuelvo, yo sé hasta dónde. Un poquitico nomás, de ahí no paso. Y un poquitico nomás y ya me desbordé. Yo tengo control de eso. Es lo que normalmente uno le escucha hablar a una persona que tiene algún tipo de adicción. ¿Lo escuchan? Eso no me domina a mí.
yo sé hasta dónde. Y tú vas a ver y está mal. Pero su percepción no es esa. ¿Por qué? Porque lo está haciendo en sus fuerzas, ¿sí? Sí, yo veía pornografía, pero ya no volví a ver y yo sé que no voy a volver a ver porque yo tengo fuerza, voluntad. Y más tarde que temprano, otra vez. Y cuando otra vez, sea lo que sea, es, pero Señor, ¿y por qué? Pero Señor, ¿y entonces? No, definitivamente esto no. Entonces, unos dicen, no más Cristo, y otros dicen, por mi culpa, por mi gran culpa. Y así toda la vida. El orgullo de Satanás fue lo que condujo su caída. El Señor lo expulsó precisamente porque él lo que quería era levantar un trono de gloria para sí mismo, ¿sí? Él quería recibir la adoración que estaba recibiendo Dios para él mismo. Y por eso fue expulsado. Y cuando el Señor le permite habitar en la tierra, pues ese va a ser su tarea. Y es continuamente estar en oposición a todo lo que tenga que estar relacionado con el reino de Dios. ¿Y de qué manera? Por medio de sus obras. Ya todo se está cayendo. ¡Ey! Nada de susto, pues. Nada, no tiene nada que ver, ¿no? Pues. Las obras del diablo. ¿Ha escuchado usted acerca de eso? ¿Usted sabe cuáles son las obras del diablo? Ojo. Si subestimo y no quiero saber mucho porque me da miedo o porque, ay, mire, estamos hablando de si se cayó el cuaderno y se cayó por allá, es que no falta, ¿sí? Si yo no conozco, ya voy perdiendo. Entonces yo tengo que saber cuáles son las obras del diablo y son claramente explicadas por Jesús cuando confronta a los líderes religiosos. Juan capítulo 8, versículo 44. Dice, ustedes, le está hablando a los líderes religiosos, ustedes son de su padre, el diablo, cuyos deseos quieren cumplir. ¿Cuyos qué? Deseos. O sea, lo que me gusta, lo que es chévere. Desde el principio, este ha sido un asesino y no se mantiene en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando miente, expresa su propia naturaleza porque es un mentiroso. Él es el padre de la mentira. Mire, dos características de la naturaleza de Satanás. Comprensión de lectura. Dos características. Es asesino y mentiroso. ¿La tenemos clara? Su naturaleza me habla de que es un mentiroso desde el principio y que es un asesino. La primera tentación de Satanás a la humanidad fue ofrecerle ser como Dios. ¿Sí vamos en el hilo conductor? ¿El hombre fue creado para qué? Para glorificar a Dios. ¿Y cuál fue el pecado de Satanás? Querer recibir la gloria de Dios. Es expulsado. ¿Y cuál es la primera tentación de Satanás a la humanidad? Le ofreció ser igual a Dios. Así que dio una alternativa. Y el hombre tomó esa alternativa. ¿Y qué resultado se generó? Muerte para toda la humanidad. Romanos capítulo 5, versículo 12. Estamos viendo que lo dice la Escritura, ¿sí? Que no me lo estoy inventando. Dice, por medio de un solo hombre el pecado entró en el mundo y por medio del pecado entró la muerte. Fue así como la muerte pasó a toda la humanidad, porque todos... Así que si yo digo que no soy pecador, que yo soy buena persona, que yo no hago cosas malas, o yo soy el mentiroso o la Biblia es mentirosa. ¿Y la Biblia es quién? Cristo. ¿Y Cristo es? Verdad. Así que sí, por un solo hombre que tomó una decisión enfocado en sí mismo, en sus propios deseos, nos heredó muerte, pecado. Satanás le mintió a Eva. ¿Con el objeto de qué? De asesinarla, de matarla, es decir, de separarla de Dios.
Esa es la muerte. Quería que la humanidad muriera. Ese siempre ha sido el plan. Ese siempre ha sido el objetivo. Destruir la imagen de Dios. Oponerse a la imagen de Dios. Entonces, la mentira y el asesinato hablan acerca de la naturaleza de su enemigo y el mío, ¿cierto? Él engaña a las personas para que sean destruidas, para que mueran. Es decir, para que no vuelvan al Padre, para que permanezcan separados. ¿Sí está conmigo? Al ser salvos, usted y yo estábamos bajo los efectos completos del pecado. Tenemos claro que heredamos eso, ¿sí? Y antes de recibir, de creer que el Señor Jesucristo es el único y que a través de Él tenemos perdón de pecados, estábamos bajo los efectos del pecado. Efesios, regresemos, capítulo 2, y vamos a leer con entendimiento. ¿Listo? Dice, en otro tiempo, o sea, antes de tener la salvación en Cristo, ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados. Una muerte espiritual, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo, o sea, bajo su influencia, la influencia de Satanás, se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. Si una persona no reconoce que Jesucristo es el Señor y no ha recibido perdón de pecados, esta es su condición: un hijo de desobediencia, viviendo para sus propios deseos, conducidos por el gobernador de este mundo, que es ¿quién? Satanás. En ese tiempo, versículo 3, también todos nosotros vivíamos como ellos. Mire, están haciendo el paralelo de lo que éramos antes y ahora. Impulsados ¿por qué? Nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. ¿Le suena? ¿Sí? Alcanza lo que tú quieres, lógralo como tú quieres, sé feliz con lo que tú quieres. Dice, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos, como los demás, éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es santo. Versículo 4, pero Dios, siempre decimos que lo importante es después del pero, ¿sí? Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, ¿qué nos dio? Vida con Cristo. Aun cuando estábamos muertos en pecados, por gracia usted y yo hemos sido salvados. ¿Usted no le emociona eso? O sea, ¿usted no le emociona entender que por el amor, la misericordia y el cuidado de Dios es que usted hoy y yo somos salvos? Y que ya no andamos en esa misma condición, solamente supliendo mis deseos, mi voluntad y mis propósitos. ¿O será que todavía ando en la lucha? ¿O será que todavía ando en la pelea de quiero pero no quiero? Un poquito nada más. No pasa nada. ¿Sí? Siendo un mentiroso, trabaja en contra de Dios, que es la verdad. Y siendo un asesino, trabaja en contra de Dios, que es la vida. Siempre en oposición. Entonces, ¿cómo me doy cuenta yo de cuáles son las obras del diablo? En otra forma, ¿cómo me doy cuenta yo qué es lo malo y qué es lo bueno? Todo lo que esté en contra de Dios. ¿Y qué es Dios? ¿O quién es Dios? Necesito conocerlo. Porque si no, va a ser un invento propio. Porque si no, voy a creer en un Dios que otros me cuentan, pero que yo no he conocido. Yo necesito conocer a Dios. Entonces, ¿cómo obra el diablo en un incrédulo? Es decir, una persona que está dominada por Satanás, y en un hijo de Dios. En un incrédulo, el objetivo es que esa persona no llegue a Cristo. Sencillo. Impedir a como dé lugar que llegue a la fe y que obtenga salvación, distrayéndolo
en que esté enfocado en cómo conseguir su propósito, en cómo hacer su voluntad, en cómo obtener lo que quiere y le gusta. ¿Sí está conmigo? Por eso cuando una persona se rehúsa a conocer de Jesús, no le glorifica, porque está dominado, ¿por quién? Por Satanás. Pero ahora, ¿qué pasa con los hijos de Dios? La obra del diablo es tentarlos. ¿Para qué? Para volver a ser esclavos del pecado. Y no solo eso, sino para que no prediquen o hablen acerca de Cristo. Porque el propósito del hombre es ¿qué? Glorificar a Dios. Entonces, empiezo a enredar, empiezo a engañar, necesito que peque, porque si peca, regresa a su condición y ya no va a haber un testimonio de Cristo. ¿Sí me hago entender? ¿En cuál posición estoy yo? ¿En cuál posición estoy yo? Esto actuar lo hemos visto desde el principio. Ya vimos con Eva, ¿cierto? Y obviamente Adán. Planeó la muerte y logró la muerte espiritual del primer hombre. Ahora, después de eso viene, cuando entra el pecado al mundo, ¿quién es la segunda persona influenciada? Caín. Y por una bobada, ¿qué hace? Mata a su hermano. Y entonces, ¿qué pasa? Yo creo que el diablo ya le ha dado varias vueltas al abecedario, plan A, plan B, plan C, porque como queda uno y bueno, vamos para el otro. Listo, entonces ya, mate a Abel. O sea, el que adoraba a Dios, hasta aquí. No. ¿Sabe por qué? Porque es que el Señor no tiene plan A, plan B, plan C. El Señor tiene un propósito. Y propósito es un objetivo trazado y se logra. Mientras que plan A, plan B, plan C es porque yo ya sé que el plan que tengo me va a fallar. Porque yo dudo de la veracidad de ese plan. Con el Señor no es así. Y entonces después de eso vemos más ejemplos. Entre hermanos, un Esaú que quiere matar a un Jacob, ¿cierto? Y luego vemos a los hijos de un Jacob que quieren matar a su hermano menor, o sea, José. ¿Sí va conmigo? Aquí vamos a hacer un recuento así rápido. Luego, un faraón que dice, ese pueblo de Israel está muy grande, no más niños, matemos a todos los niños. Y ahí se incluye a Moisés. Y tenemos luego a un Saúl que por envidia dice, quiero aniquilar a David, ¿cierto? Filisteos que dicen, no más con ese Sansón muy grande, muy fuerte, acabémoslo, ¿cierto? Ahora tenemos un Amán que era el servidor del rey en la época de Esther y dice, aniquilemos ¿a quién? A los judíos, ¿cierto? Luego viene otro rey, Nabucodonosor y sus siervos que dicen, aniquilemos ¿a quién? A judíos, los tres amigos de Daniel. Y luego vienen los servidores del rey Darío que dicen, aniquilemos a otro judío. ¿A quién? A Daniel. Y sigue la lista. Y luego viene entonces los jefes de los sacerdotes y dicen, matemos a Lázaro, porque es evidencia de la resurrección, porque evidencia el poder de Dios, ¿sí? Y luego viene entonces un Herodes y una Herodías que dicen, acábenme con Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque está hablando de Dios. Y la lista sigue. Unos judíos que quieren apresar y matar a Saulo. ¿Por qué? Porque antes perseguía, pero ahora predica. Siempre ha sido el plan de Satanás. Una muerte planeada desde el principio. Aniquilar todo lo que huela, viva, camine con Dios. Y hay algo importante aquí, y es que si bien todos estos hombres finalmente murieron, solo hubo uno que murió y resucitó, que quisieron matar antes de nacer, que quisieron matar mientras predicaba y que mataron, ¿pero qué? Resucitó. ¿Y es quién? Jesucristo, el único que pudo vencer la muerte, el único. Y eso rompe totalmente.
Y con todo eso podemos entender cuál es el plan de Satanás. Juan 10:10, la primera partecita, hasta digamos como el punto y coma, dice: el ladrón no viene más que ¿qué? Robar, matar y destruir. Porque su naturaleza es ¿qué? Mentiroso y asesino. ¿Sí? Siempre ha sido el plan, pero se mantiene el propósito de Dios y nada ni nadie lo puede cambiar. Y continúe leyendo el texto y dice: yo he venido para que tengan vida y la tengan ¿cómo? En abundancia. Mire, esto sí a mí nos debe estremecer. ¿Por qué? Porque es que hay un aviso sobre nuestra cabeza que dice: se busca para destrucción, se busca para muerte. Pero Jesucristo dijo: sí, pero no. Yo soy la vida y la vengo a dar en abundancia. Pero necesito que creas y hagas mi voluntad. Fue el único que dio su vida por usted y por mí. Tenemos el ejemplo de todos los hombres que les hablé, pero ninguno de ellos dio la vida por usted y por mí. Solo uno, y fue el único que se levantó sobre la muerte. Mire, la muerte de Jesús en la cruz no fue un deseo cumplido de Satanás. Estaba en el propósito de redención del Padre para usted y para mí. No fue que, ay, se me chispoteó, pecaron, ahora qué hacemos. No. Dios tiene control de todas las cosas. ¿Va conmigo? Y hasta ese momento no le he dado el kit de guerra espiritual. Que normalmente cuando escuchamos hablar de batalla o guerra espiritual estamos esperando que nos digan qué decir, qué hacer y cómo moverme. Entonces, ¿cuál es la realidad de esa batalla espiritual? Número 1, el poder y la presencia de Jesús es quien destruye las obras del diablo, no usted y yo. Porque usted y yo no tenemos poder para eso. Primera de Juan, versículo 3, capítulo 3, versículo 8 dice: el que practica el pecado, ¿es de quién? Practica continuamente. O sea, hay gusto, ¿sí? Es del diablo. Porque el diablo estaba pecando ¿desde cuándo? Desde el principio. El Hijo de Dios fue enviado precisamente para destruir las obras del diablo. Ni usted ni yo tenemos la capacidad de destruir al diablo. Primero que todo porque ya está derrotado por Jesucristo. Y segundo, porque el poder que se le fue otorgado es más que el que usted y yo como humanos tenemos. Él es el enviado a destruir las obras del enemigo. Vamos paso por paso. Entonces, si yo soy un hijo de Dios, si el Espíritu Santo de Dios habita en mí, ¿quién habita en mí? El poder que destruye las obras del diablo. Número 2. Para precisamente estar en esa batalla espiritual, ya lo habíamos hablado, nuestras armas no son humanas, sino espirituales. Segunda de Corintios, capítulo 10, versículos 3 al 5 dice: pues aunque vivimos en el mundo, no libramos batallas como lo hace el mundo. Es súper claro la palabra. ¿Usted está leyendo con entendimiento? Pues aunque vivimos en el mundo, no libramos batallas como lo hace el mundo. Las armas con que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. Las armas con que luchamos no son del mundo. Es decir, grito, hacemos un grupo de liberación, zapateamos para sacar los demonios, golpeamos al que está endemoniado. No, el Señor no me está hablando de eso. Y yo no sé si usted lo ha visto en algún momento, pero la Biblia no me está hablando de esto. ¿Sí está conmigo? La Biblia no me está hablando de que tengo que emplear fuerza física. Las armas con que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. Versículo 5. Destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra
el conocimiento de Dios. Y llevamos cautivo todo pensamiento para que, ¿qué? Se someta a Cristo. Aquí, ¿en qué momento nos están dando un kit de liberación? Nos están diciendo, hey, lleve todo pensamiento que se levanta en contra de lo que ha dicho Dios y sométalo a Cristo. ¿Sí? ¿Sabe qué es lo que pasa? Que a veces nos gusta más el show. Que a veces nos gusta más, dígame qué hago y cómo hago. ¿Qué oramos? Para que mi situación se mejore. Es que esto es obra del diablo. Pero la palabra está siendo muy clara y dice, no son armas físicas, no son armas tangibles. Necesitamos llevar cautivo y destruir todo argumento, todo pensamiento que se levanta en contra de ¿qué? De Dios. ¿Usted recuerda la tentación de Jesús? ¿Jesús y el diablo se pusieron a pelear? ¿Qué vemos en las Escrituras? Que es una conversación. Y nosotros conversamos en nuestra mente. Cuando empezamos a pensar y desear eso que yo sé que no es correcto. Es que quiero probar. Es que yo sé hasta dónde voy. Es que no me hace daño del todo. Todo el mundo lo hace. ¿Esto en qué me va a afectar? Cuando decido ver, oír, escuchar y tocar aquello que va en contra de Dios. Cada uno de nosotros pensemos, ¿qué es eso que, como dicen las Escrituras, debo destruir y llevar cautivo y someter a Cristo? ¿Recuerda lo que nos decía la palabra? Aquellos hijos de desobediencia solo hacen lo que sus deseos le dicen. Solo van en pos de cumplir su voluntad y sus propósitos. Tercero, el diablo no toca a los hijos de Dios. Y yo se hubiera dicho, amén. Porque soy cristiano, pero estoy poseído por el demonio. Hágame liberación. Es que esa atadura no se ha roto porque no me han hecho liberación. Yo no sé si usted ha escuchado eso. Yo lo he escuchado muchísimas veces. El diablo no toca al Hijo de Dios. Y no se lo digo yo, lo dicen las Escrituras. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 18. Sabemos que el que ha nacido de Dios, ¿qué? No está en pecado. O como leíamos, no practica el pecado, no se goza. Sabiendo lo que está mal, no dice, el Señor es misericordioso y bueno. No, sencillamente aprende a decir no. Sabemos que el que ha nacido de Dios no está en pecado. Jesucristo, que nació de Dios, ¿qué? Lo protege. ¿Y qué? El maligno no llega a tocarlo. El versículo 19 dice, sabemos que somos hijos de Dios y que el mundo entero está bajo el control del maligno. Entonces, ¿es un cuento de hadas? No, mire, la palabra me está diciendo, este mundo físico está gobernado por Satanás. Y en este mundo físico están aquellos dominados por Satanás y aquellos que han decidido creer y hacer la voluntad del Señor, ¿cierto? Y no es en mi fuerza, no es en mi poder, sino que el Hijo de Dios es el que destruye las obras del maligno. Mi tarea es someter todo pensamiento que llega en contra del conocimiento de Dios para que no se materialice. Es lo que nos dice Santiago, ¿sí? Todo llega por lo que pensamos, lo que deseamos. Entonces, para que no se materialice, yo necesito someterlo a Cristo y tener supremamente claro que el diablo no me puede tocar. ¿Usted se acuerda de Job? Eso, quítale todo, mate al que quiera, pero a él no me lo mate. A él no me lo toca. No, pues valiente, gracias. Sí, mucha.
Porque Él vino a dar vida y vida en abundancia. No a robar, no a matar y no a destruir como lo hace el ladrón. No nos puede tocar el diablo. Es que soy un hijo de Dios, pero yo siento que me poseyó. No, espere un momentico, ¿usted qué está leyendo? Vamos otra vez a lo que dicen las Escrituras. Versículo 20. También sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado ¿qué? Entendimiento, para que conozcamos al Dios verdadero. Yo creo que no están en pantalla esos dos versículos. Estoy en 1 de Juan, capítulo 5, versículo 18 al 20. El 18 me dice que he nacido de Dios y que no practico el pecado. Que Jesucristo que nació de Dios es quien me protege y el maligno no me toca. El versículo 19 me habla de que somos hijos de Dios y estamos en este mundo que está bajo el control de Satanás. Y el versículo 20 me dice, también sabemos, si usted está con su Biblia, usted va leyendo conmigo, también sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado ¿qué? Entendimiento para que conozcamos al Dios verdadero. Y estamos con el verdadero, con su Hijo Jesucristo. Este es el Dios verdadero y la vida eterna. Entonces yo necesito ¿qué? Entender y conocer quién es la verdad. Recuerda, exceso de Satanás, déficit de Cristo. ¿Y qué pasa? Cuando nosotros creemos y obedecemos a su palabra, vivimos en la verdad, somos sellados por el Espíritu Santo. ¿Y quién empieza a hacer la obra en nosotros? El poder y la presencia de Jesús destruye las obras del diablo. Y si el poder y la presencia, que es Jesucristo mismo, habita en mí, el diablo no puede tocar. Va a tentar, va a andar, ¿sí? Y ese es el cuarto punto. Y es que lo va a seguir intentando. ¿Se acuerda? Plan A, B, C, D y todos lo que ha hecho. Lo va a seguir intentando hasta que usted y yo muramos en el Señor o Él venga por su iglesia. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Dice, practiquen el dominio propio, es decir, aprendamos a decir sí a lo que es de Dios y no a lo que es contra. Y manténganse alerta. Su enemigo el diablo ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Al despistado que está enfocado en sus propios deseos, en hacer su voluntad, en su tiempo con las personas que quieren. Entonces él dice, ¿está listo? ¿Usted ha visto esos videos de los animales? ¿Cómo cazan los leones y las leonas? ¿Quiénes son los que salen a cazar? Las leonas. ¿Pero qué hace el león? Suave, camina, hasta se echa. Ay, pero que vea la presa despistada. Y se le va. Si yo subestimo mi enemigo, ya voy en derrota. ¿Por qué? Porque no estoy preparado. Y me hago más vulnerable. ¿Se acuerda lo que hablábamos al principio? Y aquí me dice, hey, tengamos dominio y manténganse alertas. ¿Por qué? Porque nos van a seguir molestando la existencia. Nos van a seguir molestando. Y recuerde, todo empieza acá. La palabra dice que Él envía dardos de fuego en Efesios, en la armadura. Dice que con el escudo de la fe detenemos los dardos de fuego del enemigo. ¿Y qué son esos dardos? Pensamientos. Es que es una tesa. Yo la admiro mucho. Uf, cómo hace ese trabajo. Qué mujer sota. Pero estoy casado. Pero empiezo a admirar tal vez lo que no veo en casa. Qué hombre tan caballeroso, tan lindo, pero soy casado. No debería de tener tanto si ya tiene, debería de compartir por un pensamiento. Por un pensamiento. Va a seguir fastidiando. Número 5, entonces, ¿qué debemos hacer? Y si usted venía por el kit de guerra espiritual tangible, pues no lo va a obtener, porque no se trata de eso. Debemos someternos, resistir
y permanecer firmes. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 9, dice, ahí después, resístanlo. ¿A quién? Al que está rugiendo, al que está por ahí rodeando, manteniéndose firmes, ¿en qué? En la fe, sabiendo que sus hermanos en todo el mundo están soportando la misma clase de sufrimientos. Y a veces creemos que no somos los únicos. No, es que hijos de Dios, imagínense, no sé cuántos hijos de Dios habrán en el mundo, pero la palabra me dice, usted no es el único. Todo lo que sea de Dios va a tener oposición. Todo. Entonces, ¿yo qué debo hacer? Someterme. Mire, someterse es ceder, entregar. Y eso requiere de algo que a veces es muy complejo y que va en contra de la voluntad del ser humano y se llama humildad. Y es entregar mis derechos, apelar a Cristo y decir, tú eres poderoso, tú eres mi autoridad y cedo, me entrego. Eso es someterme. Cuando yo me someto a Cristo, automáticamente ¿yo qué estoy haciendo? Resistiendo. Le estoy dando la espalda a eso que constantemente quiere mi caída. Cuando yo estoy enfocada en Cristo, cuando yo estoy enfocado en su palabra, yo resisto al enemigo. ¿Y qué dice su palabra? Resistir y permanecer firmes en la fe. ¿Por qué nos insta a permanecer firmes? Porque nos vamos a mover, porque va a ser complejo, porque va a ser duro, porque me gusta que me vean, porque me gusta que se den cuenta que existo, porque me gusta que me busquen. Someterme implica humildad, entregar mis derechos al que es todopoderoso y a la única autoridad. Y cuando yo hago eso, resisto y permanezco firme. Y Santiago lo complementa, capítulo 4, versículos 7 al 9 dice, así que sométanse a Dios, resistan al diablo, ¿y el qué? Huirá de ustedes. Hasta allí. ¿Se acuerda nuevamente de la tentación de Jesús? Cuando termina la tentación dice, y el diablo le dejó para volver luego. ¿Sí? Sométete a mí, el enfoque soy yo, dice el Señor. Yo soy el buen pastor llama a sus ovejas y sus ovejas lo escuchan y lo siguen. Y la palabra dice, porque cuando viene el ladrón y llama a las ovejas, para las ovejas eso es una voz extraña. Y dice, no, porque estoy acostumbrado a escuchar la voz del pastor. Pero si yo no conozco la voz del pastor, ante el primer silbido, me voy. Y es que yo no sé qué es lo bueno y qué es lo malo. Claro, si no conozco al buen pastor. ¿Sí? Sométanse a Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Acérquense a Dios, versículo 8, y Él se acercará a ustedes. Pecadores, límpiense las manos. Ustedes los inconstantes, purifiquen su corazón. O soy o no soy. O soy oveja de su prado o no lo soy. Entonces, ¿en qué consiste la batalla espiritual? En someterme a Dios. Mire, en ninguna parte el Señor nos manda a que peleemos con el diablo. Número 1, porque ya está vencido. ¿Quién lo venció? Él. Tiene su destino por los siglos y de los siglos en el lago de fuego. Número 2, porque humanamente no somos más poderosos que el diablo. Así que necesitamos someternos al Señor, que el Espíritu Santo haga su obra en nosotros, porque el poder y la presencia de Jesús es quien destruye las obras de Satanás. Someterme, no estar peleando y generando conversaciones con el diablo y adjudicándole todos mis errores al diablo.
Porque eso hace que automáticamente nos demos permiso de seguir haciendo lo que está en contra de la palabra. Mire, cada situación que se nos presenta en la vida es una oportunidad de someternos a Cristo. Cada situación es una elección, es una decisión, y no de día a día, continuamente, momento tras momento, momento tras momento. El crecimiento espiritual o la madurez empieza cuando usted y yo hemos creído en el Señor Jesucristo y somos salvos. Y continúa con cada lección que usted y yo hagamos día a día, hasta que muramos o hasta que venga el Señor por su iglesia. Esa es la vida del cristiano. Ese es el crecimiento espiritual. Satanás huye cuando le resistimos, pero va a volver una y otra vez. ¿Cómo? Con aquello que en nuestra naturaleza pecaminosa nos mueve. ¿Qué es eso? Usted y yo lo sabemos. Así que no podemos ignorar. Mire, desde el principio, ¿se da cuenta que siempre ha operado de la misma manera? Engañando para matar. Siempre ha operado igual. O sea, es supremamente predecible. Pero nosotros nos olvidamos de eso y nos distraemos. Porque siempre ha actuado de la misma manera. Nuestra lucha no es contra sangre y carne, no es contra personas. ¿Sí? Dejemos de ver a esa persona y entendamos que hay un mundo espiritual. Nosotros debemos someter nuestra voluntad a la de Cristo y confiar en su gran poder. Como decíamos, conocer la voz del buen pastor. Porque finalmente, ¿cuál es el propósito del hombre? Glorificar al Señor. ¿Y cuál fue la tarea que el Señor le dejó a los discípulos? Hablen de mí. Necesito que todos me conozcan. Eso es la vida. Y cualquier cosa vendrá por añadidura de parte del Señor. Entonces, durmamos y comamos, que mañana moriremos. No, el Señor nos habla de diligencia, el Señor nos habla de trabajo, de esfuerzo, de ser ejemplo, pero no es el foco de nuestra vida, ¿sí? Y vemos muchas parábolas, y guardó, y tuvo mucho, y se murió, ¿y quién lo disfrutó? Porque ese era el enfoque de su vida, ¿sí? Y muchos dijeron no a Jesús porque tenían que dejar a su familia, porque tenían que dejar sus bienes. Ok, como tú quieras. Salmo capítulo 44, versículos 5 al 8. Yo le pido que se ponga sobre sus pies y juntos podamos leerlo. Salmo capítulo 44, versículos del 5 al 8 dice: por ti derrotamos a nuestros enemigos. En tu nombre aplastamos a nuestros agresores. Versículo 6. Yo no confío en mi arco, ni puede mi espada darme la victoria. Tú nos das la victoria sobre nuestros enemigos y dejas en vergüenza a nuestros adversarios. Y versículo 8, comprendámoslo, dice: por siempre nos gloriaremos en Dios. Por siempre alabaremos ¿qué? Su nombre. Sí, hay una batalla espiritual, pero el enfoque está en Cristo. No me manda a pelear con el diablo. Debo asumir mi responsabilidad, pero debe someterme a Cristo. Porque si no, vamos a estar arriba, abajo, arriba, abajo. Y hasta utilizamos la Biblia para justificarlo. 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. No, espere. Porque es que no es pecar, rezar y empatar. Es someterme a Cristo. En la Biblia vemos muchos ejemplos de Jesús echando fuera demonios. Y les dio la autoridad a sus discípulos para que lo hicieran. Pero en la Biblia nunca vamos a encontrar una instrucción de cómo usted y yo tenemos que estar echando fuera demonios todo el tiempo. Y estar haciendo liberaciones. Y considerar que si sigo cometiendo ese pecado es porque hay una atadura generacional. No. La palabra en Ezequiel es claro.
Y dice, ustedes escucharon ese proverbio que decía, los padres comían uvas amargas y los hijos se les destemplaban los dientes. Pues no, cada uno asume su pecado. Eso es someternos a Cristo. Es no ignorar las artimañas del enemigo, sus estrategias, porque o si no, vamos a ser engañados y destruidos. Y Dios, Jesús, vino a darnos vida y vida en abundancia. Y esa es la decisión que usted y yo hoy debemos tomar. Y es, ¿a quién voy a apelar? ¿A quién voy a ir? ¿A mí mismo? ¿A mis fuerzas? ¿A mis habilidades? ¿A mis capacidades? ¿A mi tiempo? ¿O voy a apelar a Cristo? Porque Él ya lo hizo en la cruz. Porque Él me dice, hey, yo derroto eso. Necesito que te sometas. Necesito que renuncies a tus derechos. Necesito que te humilles a mí. Humíllate para yo exaltarte, dice la Escritura. Porque a los orgullosos Dios los resiste. Espíritu Santo de Dios, te pedimos, Señor, una vez más, tú le dijiste a tus hijos, a tus discípulos, no se preocupen, yo vuelvo al Padre, pero no los voy a dejar solos. Les envío al Consolador, les envío al Espíritu Santo con el cual fueron sellados. Y habla de que son míos, de que son mis hijos, pero necesito que se sometan a mí. Necesito que renuncies a tus derechos. Necesito que renuncies a tus deseos pecaminosos, a todo lo que va en contra de mí. Necesito que dejes de hacer tu voluntad, hijo mío. Necesito que dejes de ignorar que el diablo quiere destruirte y separarte de mí. Escucha mi voz. Escucha la voz del buen pastor. No escuches voces extrañas de ladrones. Escucha mi voz. Ven a mí y humíllate, sométete. No lo hagas más en tus fuerzas. No quieras seguir un ritual. No quieras calmar tu conciencia haciendo obras. Necesito que te sometas a mí. Que resistas firme. Y Satanás no podrá tocarte. Gracias, Señor. Gracias porque no es con armas humanas, Señor, sino en tu fuerza, Espíritu Santo de Dios. Porque tú venciste a la muerte. Fuiste el único que resucitaste, Señor, para darnos vida y vida en abundancia, Espíritu Santo de Dios. Y para tener una vida eterna contigo, Padre Santo. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias por tu cuidado, Señor. Gracias por mis hermanos, Señor, y por mi vida. Gracias porque tú cuidas de nosotros, Señor. Porque tú levantas nuestras alas como las águilas, porque nos remontas sobre las alturas y porque nos dices, sé fuerte y valiente, no temas, no temas. Hoy decidimos, Señor, pararnos firmes en la fe, Jesús, porque somos hijos del Dios Altísimo, porque seguimos al único verdadero Jesucristo, que no miente, que es la verdad, que trae vida. Hoy, Señor, una vez más confesamos que tú eres el único Señor y Salvador, que no necesitamos a nada ni nadie para traer libertad a nuestra vida. Solo lo obtenemos a través de ti, Cristo, de creer en tu nombre, Jesús. Gracias a ti, Padre Santo. Te amamos, te glorificamos. Toda la gloria es para ti. Y como creación tuya, como hijos de tuyo, somos transformados a tu imagen, Señor. Y hoy nuevamente decidimos por ti, Cristo. Hoy nuevamente decidimos por ti.
porque eso es ser más que vencedores, porque tú ya lo hiciste en la cruz del Calvario. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Toda gloria y honra es para ti, Señor. Toda gloria y honra es para ti. A ti es toda exaltación por todos los siglos. No hay nadie como tú, Señor. Derramamos nuestra vida y nuestro corazón delante de ti, Jesús. Nos humillamos delante de ti, Jesús, y levantamos su nombre. Gracias, Señor, por una vez más escuchar tu voz. Gracias por tu cuidado y protección. A ti es toda gloria y toda honra, Señor Jesús. Somos familia, somos el cuerpo de Cristo y estamos para apoyarnos, para ayudarnos los unos a los otros. Gracias, Espíritu Santo de Dios. A ti es toda gloria y toda honra, Señor. Salimos en paz de este lugar, Señor, porque tú estás con nosotros y toda alabanza es para ti, Señor. Dale un fuerte aplauso al Señor Jesús. Iglesia, Dios les bendiga.